El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es muy triste, muy tristísimo y doloroso ver la situación de muchas personas, de muchas familias, hermanos, que están peleados entre sí por cuestiones de herencia, por cuestiones de bienes materiales, y a veces peleados para siempre, divisiones interminables que duran toda la vida entre familiares. Es triste contemplar eso, es doloroso, y más triste y más doloroso es vivirlo en carne propia, esa división. Pues aquí el Evangelio de este domingo nos presenta ese tema del dinero, de las herencias, de la avaricia. Un hombre de la multitud, aquella multitud que estaba escuchando a nuestro Señor, el Señor acababa de enseñar que había que tener confianza en la providencia, entre otras enseñanzas. Si vamos al domingo pasado, el Señor enseñaba a orar con el Padre Nuestro. Después decía que había que tener confianza en Dios, en la providencia. Y en el Evangelio de hoy aparece un hombre que le dice: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y el Señor no se mete en ese tema particular. Él, como nadie, conocía esa situación particular. Cuando nosotros nos enteramos o vemos o vivimos incluso situaciones así, pues no conocemos el fondo ni el corazón de las personas, ¿no? Pues el Señor, como nadie, conocía aquel caso bien particular, podría dar la solución exacta, ¿no? Haz esto o haz aquello, ¿no? Sin embargo, el Señor no responde. Dice: amigo, ¿quién me ha puesto como juez entre ustedes?
y no responde a esa situación particular, y dirigiéndose a la multitud, responde a todos enseñanzas universales, ¿no? Para toda la Iglesia. En primer lugar, dice, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Eviten toda clase de avaricia. La vida no depende de la abundancia de los bienes que se tenga. Y luego, para que quede bien en clara esta enseñanza, nos narra esa parábola del rico insensato o necio, como lo acabamos de escuchar, un hombre rico que ya tenía bienes de sobra, le fue muy bien en una cosecha y pensando, reflexionando en sí mismo, ¿qué voy a hacer con tantas cosas? Y dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros, voy a construir otros más grandes para poder acumular, almacenar todo lo que tengo. Y después, pensando en el futuro, dice, después voy a decirme a mí mismo, alma, dedícate a descansar, a comer, a beber, a divertirte, ¿no? A hacer fiesta, ¿no? Porque tienes muchos bienes acumulados para toda la vida, ¿no? Y allí Dios le dice, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién será todo eso? El insensato o el necio es, según la Sagrada Escritura, el que no quiere darse cuenta de las cosas como son. El que no quiere darse cuenta. Es lo que cantábamos en el Salmo de hoy, Salmo 89. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Nuestra vida, aunque sean muchos años, es breve, como una hierba que vive un poquito, luego se seca. Eso es evidente, lo vemos, ¿no? Lo podemos comprobar y sin embargo no nos queremos dar cuenta del todo de lo que eso significa y tenemos la tentación de poner nuestro corazón o nuestra seguridad en los bienes de la tierra, pensando como el rico insensato. Enséñanos, dice el Salmo, a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Aquel rico escuchó esa voz, insensato, necio. Enséñanos, pedimos en el Salmo, a ver lo que es la vida verdadera, y seremos sensatos. En la Sagrada Escritura, todo lo contrario, se alaba la sabiduría de aquel que comprende las cosas como son a la luz de Dios y se da cuenta de dónde están los bienes verdaderos. Los bienes de la tierra son pasajeros. Poner la confianza en los bienes de la tierra es ser, repito, insensato. El sabio es el que pone su corazón en las cosas del cielo, en las cosas más importantes, en los bienes espirituales. Es lo que escuchamos también en la lectura de hoy, segunda lectura del apóstol San Pablo a los Colosenses. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, ¿no? Sentado a la derecha de Dios. Pongan el corazón en los bienes del cielo, no en los bienes de la tierra. Poner el corazón, entonces podemos analizar cada uno en su corazón, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde pongo mi corazón? ¿Dónde pongo todas mis preocupaciones? ¿En los bienes de la tierra o en los bienes del cielo?
La primera lectura de hoy del Antiguo Testamento, del Coelet, el Eclesiastés, se da cuenta ahí el profeta diciendo, todo es vanidad, todo lo que pueden contemplar mis ojos, vanidad de vanidades, todo es como ilusión, todo es pasajero, todo pasa, solo Dios permanece y uniéndonos a Dios permanecemos para siempre. Recuerdo lo que le pasó a Santa María de Jesús crucificado, siendo apenas una pequeña niña que tenía unos bienes muy preciados, unos pajaritos que le habían regalado, que los cuidaba con un amor de niño excesivo y se le murieron, ¿no? Y quedó muy triste, ¿no? Triste por la muerte de esos pajaritos, y escuchó allí la voz de Dios, que le quedó grabada en su corazón para siempre, y a partir de ahí puso todo su corazón en Dios, se consagró totalmente a Dios. ¿Qué escuchó ella? Dijo esa voz, todo pasa, pero si tú me entregas tu corazón, yo permaneceré contigo para siempre, yo estaré contigo para siempre. Tuvo esa experiencia de algo muy preciado para ella, totalmente preciado, los pajaritos, y eso es pasajero. Es algo bueno, pero pasajero. Hay cosas que permanecen para siempre. Si tú me entregas tu corazón, permaneceré contigo para siempre. Ahí tomó la decisión, siendo pequeñita, de ser solo para Dios, de vivir para Dios. La enseñanza del Señor en el Evangelio, ¿no? Con esa frase muy clara y muy categórica, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Todo tipo de avaricia. La avaricia es uno de los vicios capitales que consiste en el deseo desordenado de los bienes materiales, dinero, cosas. Y esto le acontece a los ricos y a los pobres. Es un gusano que ataca a pobres y ricos, porque consiste especialmente en el corazón, el deseo desordenado de bienes materiales. Poner allí el corazón, desordenadamente, apegarse a eso. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Nuestra vida depende de otra cosa, depende de Dios en primer lugar. Y esto es claro como el agua, y sin embargo se nos mete en el corazón el poner nuestra confianza en los bienes de la tierra. Creo que nos pasa a todos. Cuando nos vemos en una necesidad material, pues nos sentimos desprotegidos, podemos llegar a la desesperación, ¿no? Y pensamos que si nos sobra, si tuviéramos para vivir holgadamente, pues ahí estamos tranquilos, ponemos nuestra confianza en las cosas de la tierra. Y si no lo logramos, está bien que uno se ocupe, ¿no?, del futuro, de sí mismo, de sus seres queridos, de sus hijos, pero esa ocupación buena puede tergiversarse y uno desear desordenadamente los bienes materiales y sentirse seguro con eso, como el rico insensato. Ya no tengo problemas, tengo para vivir de sobra. Ya la confianza no está en Dios, en la providencia, y tampoco está en el trabajo, ¿no?, en esa capacidad que Dios me dio para trabajar y generar y mantenerme. Dios provee, sino mi confianza está en los bienes, verdaderos o imaginarios, en el deseo. Quisiera y vivo deseando o tratando de organizar cosas para tener más y más y más, supuestamente para sentirme seguro. La vida no depende de la cantidad de los bienes que se poseen. La avaricia
Es uno de los vicios capitales, es decir, que es cabeza, capitis, de muchos otros pecados. Y es uno de los vicios capitales espirituales. Por ejemplo, la lujuria es un vicio capital carnal. Es terrible la lujuria, fuente de infinidad de pecados, pero la avaricia es algo espiritual, como la soberbia, como la envidia, como la misma ira, y son peores en realidad que los otros. El pecado de la carne es más bien debilidad, lo otro es algo más espiritual, peor todavía, y fácilmente se nos mete en el corazón. San Pablo, en la lectura de hoy, Colosenses, cuando dice que busquemos los bienes de arriba, dice que tenemos que hacer morir a todo lo malo que hay en nuestro corazón. Den muerte a todo lo malo que hay en ustedes. Y nombra la avaricia. Primero dice la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos. Den muerte a todo eso para poder tender a Dios. Y dice, y a la avaricia, que es una forma de idolatría. Cuando habla de la avaricia, la asemeja con la idolatría. Y así es. El que no pone su confianza en Dios, pone su confianza en los bienes materiales, como si fuera un Dios. Y entonces le rinde culto al dinero, a los bienes materiales. Y eso nos sucede personalmente a cada uno y a las sociedades enteras. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Pues el dinero. Ya este mundo ha apostatado de Dios. Ya no, Dios no es el último fin. El mundo se mueve en general, siempre todo está bajo la providencia de Dios, que sabe lo que permite y lo que va haciendo, pero humanamente hablando, uno ve que el dinero maneja el mundo. Pues eso está destinado a caer. El Dios de este mundo es el dinero. Tenemos que librarnos entonces con más razón de la avaricia, de aquello que nos propone el mundo. El Señor dirá también, no pueden servir a Dios y al dinero. O sirven a uno o sirven a otro. Eviten toda clase de avaricia. Y claramente dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, tengan bien entendido que ningún avaro, que es lo mismo que idólatra, vuelve a repetir, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Por estas cosas se descarga la ira de Dios. El avaro no va a entrar al cielo. Así claramente dice San Pablo. Dios nos libre de toda avaricia, porque todos tenemos esa tentación. Dios nos libre a los curas también de la avaricia, porque podemos caer en ese vicio horrible. San Pablo también, hablando en su carta a Timoteo, Timoteo era obispo, le recomendaba también eso, la confianza en Dios y el huir de la idolatría, de la avaricia. Dice, primera carta a Timoteo, capítulo 6, nada trajimos al mundo, ni tampoco podemos llevarnos cosa alguna de él. Teniendo pues que comer y con qué cubrirnos, estemos contentos con eso, porque los que quieren ser ricos caen en la tentación y en el lazo del diablo y en muchas codicias necias y perniciosas que precipitan a los hombres en ruina y perdición. ¿No? La avaricia lleva a la perdición, a la ruina, a la condenación y a un montón de sufrimientos, y aparentemente es lo contrario. Me siento tranquilo, pues tengo un futuro asegurado, ¿no? Ya no tengo problemas. Pues raíz de todos los males es el amor al dinero. Miren esa frase que dice San Pablo, raíz de todos los males, el amor al dinero. Por desearlo, algunos se desviaron de la fe y se torturaron ellos mismos con muchos dolores. Tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas.
San Pablo le dice a su obispo, al obispo Timoteo, huye de todas estas cosas y enseña todas estas cosas. Puede hacernos desviar de la fe y se torturaron ellos mismos con muchos dolores. Cuántas angustias uno lo ha vivido, ¿no? En mis años sacerdotales, personas angustiadas por sus bienes que acumulan, ¿no? Y están temerosos, no están en paz, ¿no? Causa de muchos males. Y San Pedro en su segunda carta, capítulo 2, habla de los últimos tiempos y dice que en los últimos tiempos muchos falsos profetas que habrá y que van a estar llenos de avaricia, llenos de avaricia. Pues el Señor nos libre de ese veneno, de ese desorden del corazón. Con la gracia de Dios tenemos que hacer morir ese monstruo, ese gusano del corazón que nos desvía y hace que pongamos nuestra atención, nuestro corazón en los bienes de la tierra. El Señor en las bienaventuranzas da el remedio. Dice, bienaventurados los pobres, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la aclamación que cantamos antes de proclamar el Evangelio. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu. Si Dios nos concede tener bienes, muchos o los que sean, tenemos que saber administrarlos. No es algo para poseerlo y disfrutarlo, es para que fructifique. El rico del Evangelio pensó solo en sí mismo. En su conversación, en su reflexión interior, decía, ¿qué voy a hacer con esto? Pues voy a disfrutar. El prójimo no estuvo presente allí. ¿Qué puedo hacer con esto para el bien de los demás? En todo lo que eso significa. Si Dios me ha bendecido de esta manera, con una cosecha extraordinaria, pues voy a beneficiar a muchas personas. Puedo ayudar a muchas personas. No pensó en el prójimo, no pensó ni siquiera en agradecérselo a Dios. Pues la avaricia nos cierra en nosotros mismos, como todos los vicios capitales. Uno mira a sí mismo y no mira a Dios ni al prójimo. El remedio en realidad está en aquello que el Señor había enseñado antes, comenzando todos estos discursos, en el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor es darse, el amor es dar, el amor es buscar el bien de los demás, también con los bienes materiales que Dios pone a nuestro alcance. Ave María Purísima.